Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. 8:53. Alexis, tenemos en la siguiente entrevista vía telefónica con el doctor Zambrano Pasquel. Él es abogado defensor del expresidente de la República, Rafael Correa. Doctor Pasquel, buenos días. Gracias por aceptar la invitación de Pichincha Universal. Les saluda Licenia Espinel y Alexis Moncayo. ¿Cómo tomaron ustedes finalmente este fallo en el Tribunal de Casación que ha ratificado la sentencia a 8 años de prisión contra el expresidente Rafael Correa? Buenos días, buenos días. Sí, yo soy Alfonso Zambrano Pasquel. Sí, me gusta más el apellido de mi mamá y por eso lo de Pasquel, pero también está bien. Sí, yo soy uno de los codefensores junto con Fausto Jarrín y con Carlos Alvear. Bueno, lo de ayer, históricamente quedó ratificada la perversidad de este proceso. Un amigo mío, un gran jurista español, Francisco Muñoz Conde, a quien lo citan en este tribunal, pero lo citan a medias, porque Paco Muñoz dice que hay que sancionar al extraneo o al intraneo. Eso lo sabe un estudiante de Derecho. Pero más allá de eso, Paco Muñoz es uno de los más grandes juristas vivos que hay en España. Alguna vez cuando hemos comentado el tema, me ha dicho, mira querido Alfonso, lamentablemente ese caso contra el presidente Correa no es un caso que se lleve en el ámbito jurídico, sino que es un caso que tiene un gran contenido político, y esa es una verdad que ha sido ratificada por muchas razones, pero tanto el hecho de haber convocado a jueces temporales que no existen en la ley, ni temporales ni cargados. La Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial dice que hay jueces y conjueces. Esto es un invento que hace el Consejo de la Judicatura, que vicia incluso de validez del proceso. ¿Por qué? Porque la Constitución dice, 76, que hay que someterse a un juez imparcial, independiente y que tenga competencia. También lo dice el 8.1 del Pacto de San José, que tiene que, por control de constitucionalidad, tiene que ser aplicado siempre. Y eso es una causa de nulidad insubsanable, porque hicieron actuar a jueces, como yo digo, por muchos conocimientos que pudiesen tener, pero la competencia nace de la ley. O sea, ese es un tema que es insuperable a esta altura. Lo otro, la forma como se manejó el proceso, ahora se recuerda bien que contra el expresidente Yamil Maguata hay 3 años un proceso de casación que no termina. Y me preguntaba alguna persona que hace comunicación, pero era con otro código, señor, era con otro o con este. El tema es la velocidad con la que se actuó, con una clara e inequívoca intención de momentáneamente dejarlo inhabilitado políticamente. La historia no va a terminar con la sentencia en casación de ayer. ¿Y por qué? Porque, primero, hay recursos internos que deben ser agotados y luego queda sin duda un recurso en sedes internacionales. Pero, a ver, ¿cómo hemos recibido la decisión? Era parte de lo que se preveía. Lamentablemente, hay un sector de la comunicación y de comunicadores que han tenido una clara perfilación insistiendo en que se debía desestimar la casación como así ocurrió. Y por otro lado, mire, en esto lamentablemente Arturo Pérez Reverte, que yo además de ser un literato lo considero un verdadero filósofo por lo que conoce. En el tema de la comunicación él es español y Pérez Reverte vive aún. Él dice que lamentablemente muchas personas que hacen comunicación, me refiero ya a los operadores de la comunicación, ellos obedecen a las consignas u órdenes que les dan los dueños de los medios de comunicación. O sea, claro, si no actúa de acuerdo con una línea, entre comillas, que le da el dueño de medio de comunicación, simplemente se va del medio de comunicación. Porque ha habido incluso personas que hacen comunicación muy viejos, con mucha experiencia, que en los últimos días utilizaron esa maquinaria, porque ustedes que hacen comunicación saben que el lawfare es la manipulación incluso de la ley, la forma como actúan a veces jueces, fiscales y medios de comunicación, creando una corriente de opinión de una manera, en este caso absolutamente negativa. Se dijo que a los jueces se les había hecho importantes
ofrecimientos de dinero, una falsedad, pero después se dijo que ya los jueces entonces habían decidido actuar de otra manera ante las presiones. O sea, además del fake news, la noticia falsa, ha habido una perversidad y una manipulación. Es que este proceso, cierto es como dice Paco Muñoz, se apartó mucho del esquema estrictamente jurídico y se convirtió en un proceso de criminalización contra el expresidente Correa. Doctor, Entonces, perdón que le interrumpa, le saluda Alexis Moncayo. Yo coincidiendo plenamente con usted sobre cómo han ido construyendo estos relatos desde los medios de comunicación y obviamente siendo consciente de que es así, de que este proceso no se ha resuelto únicamente en los tribunales judiciales, sino también en los sets de televisión, en los estudios de radio y en los grandes titulares. Eso es así. Yo quisiera, sobre la marcha también, saber cuánto influye el voto salvado del juez Milton Ávila para los recursos que ustedes o la defensa puedan presentar en las cortes internacionales. Mire, siempre será tomado en cuenta el criterio o razonamiento de los diferentes jueces, porque a veces, desde la época en que yo hacía muchos años, he estado 40 años dedicado a la docencia formal en la universidad, yo estoy ya en actividad de profesor de posgrado. Yo, cuando era, luego primero estudiante y luego abogado joven, estudiaba mucho los fallos de los tribunales y apreciaba que a veces los fallos de los tribunales inferiores eran de mejor calidad que los fallos de los tribunales de alzados superiores, porque abogados jóvenes dedicados con más tiempo al estudio y probablemente con más conocimiento tenían un mejor análisis para el razonamiento del análisis de la prueba y de la fundamentación de los fallos. Pero también ahora hay que considerar que en un momento dado es importante el razonamiento, la argumentación que tenga, por ejemplo, un juez en un voto salvado. Un gran filósofo norteamericano, ya falleció y era gran jurista, era autor de algunos libros, entre otros Los derechos en serio, Ronald Dworkin. Él decía que lo ideal sería tener un juez Hércules, ¿no? Ahora saldrá después de poco un trabajo mío sobre temas constitucionales, donde me refiero a este tema de la falibilidad de los jueces. Los jueces se pueden equivocar, y eso es válido, pero como dice Manuel Atienza de la Universidad de Alicante en España, el juez se debe valorar a través de la calidad de su razonamiento. Y esto va a ser importante para que también se analice el contenido de un voto salvado. Entonces, no lo conozco aún el contenido, brevemente ayer hizo una referencia muy rápida el juez que se aparta del voto de mayoría, pero es importante, una vez que tengamos por escrito la notificación de la sentencia de casación, poder analizar y por supuesto además que todos los insumos serán materia de una adecuada valoración en sede internacional. Aquí incluso quedaría pendiente pensar qué es lo que va a ocurrir en revisión, pero habrá que esperar a ver si la revisión, como es imprescriptible, puede ser propuesta en cualquier momento, pero habrá que analizar si se la propone ahora porque hay nuevas pruebas, ¿qué pasaría? ¿Los jueces convocados van a actuar tan veloces como los que están aquí? No sabemos. Lo otro, como no prescribe, podría ser que se espere una nueva corte, pero sí hay que proponer, si esa es la decisión, y pienso que va a ser así en las conversaciones que hemos ya tenido, ir a acudir a la Corte Constitucional, donde hay dos temas muy importantes que considerar. Primero, la violación del derecho de defensa, que está en el 76, numeral 7 de la Constitución, letra A, B y C. ¿Por qué? Porque nosotros anunciamos, porque técnicamente en el Código Orgánico Integral Penal hay que hacer el anuncio probatorio en la etapa intermedia. Anunciamos prueba junto con Carlos y con Fausto. Entre otras pruebas, pedimos la ampliación del testimonio de Concienciado Santos. Él había declarado, pero él incluso en su declaración nunca dijo que él habló con el presidente Correa. Y ayer fuimos testigos de algunas perversidades. Se dijo que el presidente Correa había pedido a Odebrecht dinero. Esa es una torpeza que no tiene explicación. O sea, la verdad es que yo no termino de entender, después de tantos años de estar dedicado y sigo estudiando todos los días.
Pero Bueno, sobre pues esto es último, una doctor, barbaridad o sea, que no se no está en dijo, el se proceso. dijo, se dijo, pero ¿cómo se prueba eso? O sea, ¿hay pruebas de Por- aquello o no? Claro, con la declaración de Concienciado Santos, pues, porque Concienciado Santos nunca habló con el presidente Correa primero. Ya. Ahora, allí había una prueba importante, porque Concienciado Santos dijo, primero, en el proceso contra el ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, Concienciado Santos 2017, ojo, está la declaración de él, bajo juramento, y como un testigo, un delincuente que está condenado en Brasil, que lo ha utilizado la Fiscalía General del Estado, como un testigo estrella, incluso mintiéndole al país, la Procuraduría y la Fiscalía, y en esto le digo concreto por qué. Porque dijeron que a Concienciado Santos no se lo incluía en el proceso porque él había sido juzgado en Brasil, ¿verdad? Por el non bis in idem. Es que el imaginario colectivo no puede perder la serie de mentiras que se han ido forjando en este proceso. Pero ¿qué ocurre? Él fue condenado en Brasil por 9 delitos. Yo exhibí en el momento que intervine en Quito, el 6, me parece, de marzo, antes de la pandemia, en la noche, cuando estuvieron hasta las 9:30 de la noche, 1 de la mañana, al día siguiente. Es una barbaridad. Y la verdad es que esto es irrepetible. Yo les dije, señores, Concienciado Santos no ha sido juzgado en Brasil por estos hechos. Además, cuando él declaró el 2017 en el juicio contra el vicepresidente Glass, dijo que el tío Rivera le había pedido $1 millón y que le dijo que dinero no había y que sí querían que tomen del peaje. Eso lo dijo Concienciado. O sea, ni siquiera aceptó que le haya dado ese millón en 2017. Ahora dice que en el 2013 dio 2.5 millones. En el 2016 dio 2.6 millones. 5.100.000 que no están en la contabilidad, ojo, eso es importantísimo, de archivos verdes. Entonces, si dio el dinero, ¿cómo llegó el dinero? Si no está contabilizado, no existe. En el trole de Quito llegó un avión, llegó, no sé, un transatlántico, del Río Guaya, no sé. Entonces, era importantísimo que dijera cómo, de dónde vino el dinero, cómo llegó y quién lo recibió. Porque la señora Pamela Martínez sí se benefició con $470.000, que eso están admitidos incluso por ella, el marido de ella como $1 millón recibido de Brecht. Esos sí son pagos reales que se le hicieron al marido de ella por una supuesta asesoría. Por eso era importante que Concienciado Santos declare y diga cómo llegó ese dinero. Y además, Concienciado Santos en Brasil no había sido condenado por los sobornos de 2013, 2014 que supuestamente habría dado en Ecuador. Eso es una perversidad que cuando esto llega a jueces serios tendrán que examinar con objetividad y absoluta imparcialidad. Otra de las perversidades es en el tema de pruebas. La Fiscalía habló como de 500 pruebas y luego cuando se le va cayendo el caso se queda con 100 y pico. Y una prueba importante era Geraldo de Souza, un ciudadano de origen brasileño que trabajaba con el ciudadano, el Concienciado Santos. Nosotros, mire, la Fiscalía pidió esa prueba y nosotros también la pedimos. La Fiscalía renunció a la prueba de Geraldo de Souza y nosotros no, y nosotros le dijimos al tribunal, con Fausto y Carlos, a ver, un momentito, aquí hay prueba que está pedida anunciada, para decirlo técnicamente, durante la etapa intermedia, aceptada por la jueza Camacho, aceptada el 20 de enero del año 2020 por el primer tribunal de la primera condena. Señores, practiquen la prueba. Y le recordamos, porque están fundamentadas las pretensiones, señores, en Ecuador, Carminiani Valencia, de mayo del 2009, contra juez de Durán, la Corte Constitucional de Ecuador dijo que habiendo prueba solicitada y autorizada, no puede continuar el proceso mientras la prueba no se practique. Ricardo Canese versus Paraguay, año 2004, Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un caso similar. No se practicó la prueba y la Corte Interamericana se pronunció por la nulidad del proceso. O sea, se hizo una pretensión, un requerimiento totalmente fundamentado. No les importó nada. Ni Doctor siquiera Zambrano, contestaron doctor Alfonso Zambrano. continúes y punto. O sea, eso es gravísimo y eso tendrá que ser estimado. Además que la valoración de los testimonios, como se han hecho de las mismas coacusadas, que gozan de un tema insuperable, que es la falta de imparcialidad.
no son creíbles porque están negociando sus condenas, y esto lo dice muy bien Paco Muñoz Conde en España y otros notables juristas. Sobre eso hay también Segarra Marín fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, todo eso fue advertido oportunamente. Y hay Doctor otras Alfonso Zambrano, yo perversidades. tengo una inquietud ya para finalizar. ¿Qué va a pasar ahora una vez que ha sido ratificada la sentencia en casación con el tema de la difusión roja y una posible o eventual extradición, como ya algunos sectores que han festejado este fallo están en redes sociales diciendo que es el siguiente paso? ¿Es viable que cambie la situación del expresidente Correa a nivel internacional a través de Interpol? ¿Es viable una extradición ahora o no? Por el momento, no. Mire, ni en el caso de una condena en contra del expresidente Maguad, siempre Interpol ha negado porque dice que eso es político a pesar de los años que han pasado. Y acá ha sido negada reiteradamente. Mire, mucho se duda del Ecuador. En el caso de González en el Perú también se ha negado de manera, incluso el procedimiento de extradición. Creemos que, coherente con la posición que ha tenido Interpol, volverá a negar cualquier pretensión, uno. Y dos, también el tema de la extradición, el país donde vive el expresidente Correa, donde tiene sus hijas, tiene su familia y tiene arraigo familiar y de trabajo, es el país que tiene que calificar la procedencia o no de un pedido de extradición. Y en un caso como este, donde sin duda, inequívocamente, ha habido un sesgo político, creemos que razonablemente el Estado belga va a negarle al Ecuador y será un bochorno más. Pero recuerde usted que aquí también, no solo eso, debo concluir con lo siguiente. Ayer se volvió a decir que el presidente Correa había ordenado a Alexis Mera que haga decretos. Eso no existe. Y por último se dijo que le exigió al ciudadano Pedro Verduga $1 millón a través de Pamela Martínez. Esa es otra de las perversidades, porque hay que leer la declaración pues del ciudadano Verduga. Eso no existe. Todo eso se hizo. Y todo eso tendrá que ser analizado cuando esto sea materia de una discusión de fondo. Y tendrá que ser expuesto en el momento que se pretenda una extradición también. Y están también los antecedentes de los otros casos por los que intentaron la extradición, ¿no? Que, digamos, fueron rechazados por la Interpol por precisamente la serie de imprecisiones y de irregularidades que se evidenciaron en los mismos. Le agradecemos muchísimo al doctor esta llamada. Nos quedamos sin tiempo para seguir conversando. Sería muy rico poder seguir dialogando sobre este tema tan polémico con el doctor, pero le agradecemos por esa deferencia de habernos atendido. Muchísimas gracias. A ustedes siempre. Pasen bien. Muy buenos días. Hasta luego. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.